Vamos a estar en los versículos del 1 hasta el 11. Y hoy vamos a hablar un poco de la iglesia local. Recuerden que todo este mes anterior hemos estado hablando de la iglesia local. Vamos a darle hoy un enfoque un poco diferente, porque el título de 1 Corintios 12 es los dones espirituales. Vamos a tratar de enfocar un poco más a la iglesia local. Entonces vamos a leer de manera antifonal. Comienzo yo. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos. Padre Santo, te queremos agradecer este domingo de culto. Oramos por Jesucristo para que tú bendigas la enseñanza, Señor, que vamos a compartir en esta mañana y que sea de provecho para nuestra vida espiritual. En Jesucristo tu Hijo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Okay. Recuerden que la carta de Corintios, ya hemos hablado, ¿verdad?, en otras predicas anteriores. La ciudad de Corinto era un puerto, ¿verdad?, que estaba lleno de mundanalidad, pero lleno es cargado. Tan cargado que recuerden que ahí estaba el famoso templo de Afrodita, y dentro de este famoso templo de Afrodita habían prostitutas sagradas. Entonces el culto era un revoltijo de drogas, sexo, orgías, ¿verdad?, entre otras cosas. Entonces esto era lo que estaban acostumbrados los corintios. Aparte de eso, en otra predica anterior también hemos hablado de que la palabra corintianizar ya era tomada como irse de fiesta, ¿verdad? Como cuando le dicen a uno, vámonos de fiesta, entonces eso es corintianizar, se decía en esos tiempos, ¿verdad? Entonces después, la semana anterior también yo hablé un poquito de la iglesia local, que fue pensada por Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es Dios, Él ya tiene su plan predispuesto, no es que Él fue improvisando conforme se fueron dando los eventos, sino que ya Él lo tenía pensado, ¿verdad? Entonces yo me puse a pensar esto y lo apunté aquí. Si un discípulo de Jesucristo en este momento viviera, ¿qué pensaría de los famosos cristianos que no tienen iglesia? Yo siento que un discípulo diría, pero entonces usted no es cristiano, ¿dónde está su iglesia local, verdad? ¿A dónde está usted asistiendo? Recuerden que un cristiano no puede ser una isla solitaria, ¿verdad? Es imposible que sea una isla solitaria. O también, imagínense si un discípulo estuviera vivo en este momento y uno le dice que un cristiano pasa brincando de iglesia en iglesia, ¿verdad? O sea, que se está en una iglesia, después se va a otra iglesia, después se va a otra iglesia. ¿Qué creen que pensarían esos discípulos en este momento? También sería algo inaceptable, inaudito para ellos. Algo que ni siquiera pudo haber pensado en ese momento, pero ahora nosotros lo vemos con tanta naturalidad que a veces ni siquiera lo tomamos en parecer, ¿verdad? Ahora, otra cosa de la que más o menos estuve escuchando el sermón de Giovanni es que la iglesia local es súper importante para Jesucristo, amén. Pero nosotros tenemos que entender, y les voy a pedir que por favor vayamos a 1 Pedro 2:9, que nosotros somos parte de una iglesia local, o sea, ya hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes, amén, por medio de la salvación de Jesucristo, que es a través de su sangre, ¿cierto? No es que la iglesia local nos va a hacer salvos o no, porque eso no está en tela de duda. La sangre es la que limpia multitud de pecados. ¿Qué dice 1 Pedro 2:9? ¿Alguien que lo tenga, por favor? Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ok, vean que ahí nos dice claramente, le está hablando a cristianos, ¿verdad? A personas que ya han creído en Jesucristo. Dice, son real sacerdocio. Entonces pongámonos a pensarlo a valor presente. Esta muchacha que se murió hace mucho tiempo, Diana de Gales, ¿verdad? Ella era una, pues, ¿cómo se? No, ella no era princesa, se llama del pueblo, por decirlo así, ella es del vulgo. Se enamoró del rey Carlos y le dieron el título de Diana de Gales, ¿verdad? ¿Por qué se le dio el título de Diana de Gales? Si no mal investigué, es porque, digamos, tienen como ciertos lugares que pueden ser ellos reyes o reinas o princesas, y ella toma el que más le parece. En ese caso, si entonces en el mundo tienen siempre títulos, Diana, ya se sabe que ella es la reina y va a ser la reina, ¿verdad? Y es de Gales, ¿por qué nosotros, si somos reyes, no vamos a pertenecer a una iglesia local? ¿Verdad? Para que tengamos parecer que incluso en la tierra tienen títulos de lugares de donde son ellos reyes. Entonces, ¿por qué nosotros, si Jesucristo ya nos hizo reyes, no vamos a pertenecer a una iglesia local? Si evidentemente necesitamos representar algún reino. De igual forma, vamos a buscar 2 Corintios 5:20, que también nos traslada un ejemplo muy claro de valor actual, ¿verdad? 2 Corintios 5:20, el que lo tenga por favor, se pone en pie rápidamente y no lo lee para no atrasarnos con eso. Amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Ok, gracias. Entonces dice, somos embajadores del reino. De igual forma, pongamos el ejemplo en valor actual. ¿Qué es un embajador? Es un representante de un país en otro país, ¿cierto? Nosotros somos ya representantes del reino de Jesucristo, ¿sí o no? Pero teníamos que representar un lugar en específico. Podemos ir a otro lugar, pero nosotros tenemos que representar un lugar en específico, por decirlo así. Entonces, esa es nuestra iglesia local. Si el mundo ya tiene este tipo de representaciones gráficas, ¿por qué no lo podemos entender de esa forma? Si la misma Biblia nos lo está dejando claramente. Entonces, la iglesia local, nuevamente, importantísima para Cristo, ¿verdad? Y también, pastor, si no me equivoco, habló de Mateo 16:18, ¿verdad yo? ¿O ese no? Ok, es que apunté varios versículos ahí yo, pero después hubo como un revoltijo y no. Recuerden que en Mateo 6:18 dice, tú eres Pedro, y sobre esta Petros, o sea, sobre lo que acaba de decir, edificaré mi iglesia. Eso quiere decir que las iglesias locales fueron creadas por el mismo Jesucristo. Exactamente, y son importantes, son importantísimas. A pesar de que nosotros, por nuestra cultura actual, no le tomamos la importancia que tenemos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Universal se ha penetrado tanto en la mente y las costumbres, principalmente, de la población en general, que entonces nosotros vamos aquí y allá, de cualquier lado, es exactamente lo mismo. Cuando nosotros tenemos que entender que el pasto que está reservado para nosotros en este redil es un pasto especial, que Jesucristo mismo ha preparado desde antes de la fundación del mundo para nosotros en este día. Amén. Amén. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a entrar un poco, esa era como la introducción. Vamos a entrar a los versículos de 1 Corintios 12 y dice así el 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Okay, entonces ahí está muy claro que le dice hermanos. Si les llama hermanos, entonces les está hablando a personas que son creyentes, ¿verdad? Personas que son conocedores. Entonces básicamente les dice a ellos, reconozcan los dones que ustedes tienen, les está diciendo. Ellos, ¿por qué les dice esto? Porque lamentablemente ellos tenían dentro de sus cultos como experiencias de místicas, de éxtasis, así se les llamaban, por decirlo así, tenían experiencias de éxtasis o tenían experiencias de entusiasmos. Y la palabra entusiasmo, ¿verdad? En ese léxico era como llevar el Dios adentro. O sea, cuando ellos tenían el entusiasmo, sentían que estaban con el Dios al que estaban adorando adentro. Entonces eso provocaba, imagínense lo que provocaba, ¿verdad? Este tipo de encuentros llevaba a adivinación, sueños y visiones. Atención a estas tres cosas: adivinación, sueños y visiones. Mucho ojo, ¿verdad? Porque lamentablemente yo he visto este tipo de éxtasis y entusiasmos en iglesias cristianas. Increíble. Y llevan, vean qué curioso, adivinación, sueños y visiones. Personas que después se levantan y dicen, acabo de tener una visión. Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Esto no es una iglesia local. Esto ya se daba, no es algo nuevo.
¿verdad? O ellos dicen, tuve una visión y le profetizan a un fulano que está ahí, Dios te va a hacer tales cosas y tales otras. Vean que esto se los estaba diciendo Pablo desde la iglesia de Corinto. Momento, no me revuelvan el arroz con los frijoles, ¿verdad? Las costumbres que ustedes traían viejas, no me las pueden traer aquí, porque eso era muy normal en la iglesia de Corinto. Esos éxtasis y esos entusiasmos era pan de todos los días, ¿verdad? Y aparte de eso, ellos hacían estos éxtasis, ¿verdad?, mediante encantamientos, ceremonias hipnóticas y frenéticas que requerían de embriaguez y de orgías. Y aparte de eso, ya cuando estaban en las embriagueces y orgías, los llevaban a pasiones más bajas, que ni siquiera quise investigar qué tipo de pasiones son más bajas, porque no entiendo qué puede haber más bajo que ya estar embriagado de una orgía, pero los llevaba a pasiones todavía aún más bajas. Imagínense, ¿verdad?, este tipo de cosas. Pero vean qué curioso, mediante encantamientos, ceremonias hipnóticas y frenéticas. Y recuerdo un meme que pasó un día de estos que vi en el Facebook, que decía, cuando tu pastor es Goku, entonces resulta que el pastor hacía una cosa curiosísima, tiraba con un poder y todos caían, ¿verdad? Sí, era algo rarísimo. Después se levantaban y empezaban todos a brincar, ¿verdad? Que uno dice, ¿pero qué es esto? Esto es una ceremonia hipnótica y frenéticos. Ellos se ponen como un estado play, ¿verdad? En Nintendo. Se ponen totalmente desconectados y dejan que el cuerpo se lleve. Esto es lo que les está diciendo Pablo, diciéndole, muchachos, eso ya no, eso quítenlo de aquí. Eso no pertenece a la iglesia local, eso pertenece a estos cultos que ustedes tenían. Pero ya ahora somos nuevas criaturas. Por eso les estaba diciendo aquí, no ignoren los dones espirituales, es decir, ustedes ya saben, pero un momentico, vamos a separarlo, porque me parece que ustedes me están revolviendo esto de un lado para el otro. ¿Vamos quedando claro con eso? Vamos al versículo número 2 que dice, sabéis que cuando erais gentiles, entonces es lo que estábamos hablando, ¿verdad?, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Me llamó muchísimo la atención esa palabra, ídolos mudos, ¿verdad? Es que hay que entenderlo claro, ¿verdad? No son solo ídolos, es que son piedras que no hablan ni siquiera. Y la palabra de Dios es viva y eficaz y nos habla a diario. En el momento en que nosotros abrimos la palabra, nos habla, ¿verdad? Tanto así que me llamó mucho la atención que ayer en la noche ya estaba dormido, ya tenía la enseñanza. Entonces yo voy a buscar en internet qué dice de iglesia local para ver qué. Y me salió una prédica que había dado yo hace 2 años, que honestamente me ayudó a refrescar conocimientos de lo que ya teníamos por aquí. Pero cuando yo vi la filmina, y esta filmina se me parece familiar, ¿verdad? Y cuando me meto y decía, doctor Ricardo Mora. Entonces me llamó mucho la atención que vean que este tipo de cosas son como los ídolos mudos, tenemos que dejarlo claro, son mudos, es que no hablan, no hay forma de que ellos nos digan, venga papito, hacernos adoración, sino que nosotros mismos, o sea, el mismo pueblo, por la concupiscencia, le decía, vea, la forma de ceremonia es esta, drogas, licor, orgías, ¿verdad? Y por supuesto, ¿a quién no le va a encantar estar en un culto de esos? Obvio que eso jalaba multitudes. Ahora, por razones obvias, el diablo se ha metido diferente por medio de la Iglesia Universal y lamentablemente nuestro pensamiento se ha también filtrado un pensamiento de Iglesia Universal donde ya no respetamos las iglesias locales y lo que hace cada iglesia local. Versículo 3. Recuerden, 1 Corintios 12:3 dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Eso quiere decir que en esta iglesia de Corinto habían personas que estaban llamando a Jesús maldito. ¿Por qué lo estaban llamando maldito? Porque recuerden que morir clavado en una cruz era símbolo de maldición para los judíos. Pero entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Cómo va a llamar uno anatema a Jesús? O sea, ¿en qué momento se le puede a uno como encender ese bombillo y decir, no, Jesús es un anatema, entonces tenemos que quedarnos solo con el Espíritu Santo? O algún tipo de este tipo de cosas. Eso quiere decir que el diablo, cada vez que puede, él va a atacar a la persona de Jesucristo. ¿Y cómo va a hacer para atacar a la persona de Jesucristo? Es muy sencillo, la atacamos por medio de psicologías humanas, ¿verdad? Muy sencillo. Vean que, si no me equivoco, el 23 de septiembre, ¿ya sé cuándo es el 23 de septiembre? Hoy, ayer. Bueno, un día esto será el supuesto fin del mundo, otra vez estaban diciendo, porque un planeta se alineaba con, yo que sé que era una cosa ahí que uno dice, pero ¿de dónde sacan estas analogías? Que más bien llevan tanto tiempo en pensarlas, que mejor estudiar un poco la Biblia y donde dice claramente que ni siquiera los ángeles saben el día en que va a venir Jesucristo.
Entonces, ¿para qué se va a uno calentar la cabeza con este tipo de cosas? Entonces, vean otro ejemplo. Entonces, aquí en Corintio habían personas que estaban llamando maldito a Jesús, ¿verdad? Entonces no había forma. Vamos a ver otro ejemplo para que vean que el diablo siempre trata esta estrategia. Ya lo había hecho y vamos a ir un momento, a Hechos 13:45. Entonces recuerden que la estrategia del diablo, la ideal es la psicología humana, porque la psicología es enredar con pensamientos la mente de las personas. Entonces eso es algo inventado por el diablo que le ha quedado como anillo al dedo a Satanás. Entonces alguien que tenga Hechos 13:45, por favor, que lo lea. Amén. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Okay, entonces, muy bien, ahí nos habla un poquito de que cuando Pablo llegó y predicó, le decían que estaba haciendo blasfemo y lo maldecían, ¿verdad? Entonces vean que el diablo siempre trata lo mismo, o sea, es la misma estrategia, pero no lo vemos porque nosotros muchas veces no estamos con discernimiento, no estamos como quien dice enchuflados directamente al Espíritu Santo, entonces nos deja de lado ese tipo de cosas. Amén. Muy bien, entonces recuerden la estrategia del diablo siempre, psicología. Dios no trabaja en la psicología. Versículo 4, dice así, ahora bien, entonces, y ahora dice Pablo, una vez que ya les aclaré el punto, que ya está claro lo que está pasando, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ya ellos sabían, recuerden que en versículo 1 les había dicho, muchachos, ustedes tienen diversidad de dones, pero ahora vamos a hablar algo muy curioso, que en la iglesia de Corinto había muchos dones, pero estaban llenos de carne, ¿verdad? Como era una persona que está gorda, pero es muy fuerte. Ya estoy viendo una persona que yo dije, este man que se inyectó, pero era gordísimo, entonces era como un monstruo así, grueso y gordo. Entonces quiere decir que se alimenta mal, pero hace mucho ejercicio, ¿verdad? Entonces es una persona, es como, ¿verdad? Está lleno de fuerza, está lleno de músculos, pues está lleno de grasa. Es eso, ¿verdad? Como una persona que está llena de dones, pero llena de carnalidad. Entonces, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Amén, ¿sí o no? Amén. Muy bien. 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6. Continúo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces ahí tenemos que entender claro que en la iglesia tenemos dones, ¿verdad? Y que los dones no son juguetitos, ¿verdad? Ni son para que yo diga, ¿qué carga? Yo tengo el don de X cosa, ¿verdad? No es algo para lo que uno se vanagloria, sino que los dones son únicas, exclusivamente para la edificación de la iglesia y para el crecimiento de la comunidad en la iglesia. Amén. Muy bien. Entonces los dones, nosotros si hacemos crecer esos dones, los podemos transformar en ministerios, que recuerden que el ministerio es una diaconía, que significa en el griego ser servidores, no que te sirvan, sino servidores, ¿verdad? O sea, ser un servidor, o se convierten en operaciones, por decirlo así. Las operaciones son como las cositas que se hacen ahí, como silenciosamente, como administrativamente podemos llamarlo. Eso es lo que nos está diciendo Pablo en los versículos 5 y 6, y clarito nos dice que son para edificación de la iglesia. Otra vez, márquelo o apúntelo. Son para la edificación de la iglesia local. No son para que entonces me invitaron a todas las iglesias y soy un cargo y voy a ir a predicar a todas las iglesias por el don que tengo, porque ahí lo que está brillando es usted personalmente. Y si usted está brillando, le aseguro que la luz de Jesucristo no está brillando en usted. Amén. Okay. Entonces ahí en los dones vamos a ver dos tipos de dones. Ya hablamos que están los de ministerios y operaciones, pero los dones en esta nueva ocasión yo los dividí en dones de habla y dones de servicio, para que los tengamos de esa forma. ¿Cuáles son los dones de habla? Como el don de profecía, conocimiento, sabiduría, enseñanza, exhortación. Sabemos que hay que utilizar el habla, ¿verdad? Sencillo. Y están los dones de servicio, que son los silenciosos, que nadie los ve, pero son muy importantes, como el de liderazgo, el de ayuda, generosidad, misericordia, fe y discernimiento. El que más me parece importante a mí, que muchas veces no reconocemos, es el don de fe, que el don de fe es el de la oración, ¿verdad? Que es la persona que siempre está orando por nosotros. Muchas veces nosotros dejamos de lado, por falta de tiempo, la oración, pero la iglesia es un todo, recuerden, es un cuerpo, donde la cabeza de Jesucristo, nosotros somos parte de un cuerpo. Entonces, esa oración tiene que estar muy pendiente. Nosotros tenemos que estar viendo quién es el que tiene el don de fe para que esté
todo el tiempo orando por nosotros. Amén. Recuerden el cuadernito de las oraciones, ya lo pasaron, muy bien, para que estemos siempre pidiendo que estén orando por nuestras necesidades. ¿Verdad? Entonces, como les dije, los dones pueden estar dentro de la iglesia, pero pueden estar cargados de grasita o cargados de carnalidad, que no nos sirve, ¿verdad? Y no sé si ustedes han visto una imagen, pero 1 kilo de grasa es muchísimo más grande, podemos hablar de que 1 kilo de carne, es como el doble del tamaño, digamos, en volumen, la grasa es más grande que la carne. Entonces eso quiere decir que cuando nosotros estamos viendo de carnalidad no se ve nada, ¿verdad? Se está estorbando, a menos que fuera de verdad el don que lo estamos utilizando para el ministerio. Amén. Verso número 7, dice así: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso quiere decir que cada uno de los miembros de la iglesia local tiene cuando menos un don. Todos, ¿verdad? 7, a cada uno, no dice ahí solo a 3 o 4 de la iglesia, dice a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, hermano, no diga que usted no tiene dones, porque lo que pasa es que todavía no sabe cuál es su don, porque aquí lo dice claramente la Biblia, a cada uno les da la manifestación del Espíritu. Eso quiere decir que todos tenemos dones del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí empieza un poquito a hablar de los dones, porque dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia por el mismo Espíritu. Vean que ahí está dejando de primer lugar el Espíritu. Eso quiere decir que es el Espíritu Santo, que Jesucristo lo dejó, Él que da como Él quiere, que está al final del versículo, en el versículo 11, como Él quiere, no como yo quiero, sino como Él quiere, nos da los dones. Amén. Recuerden, como Él quiere, no como yo quiero, ¿verdad? Pues yo quisiera ser el pastor, pero yo no tengo el don. Es mentira, ¿verdad? Es un ejemplo. Que además, las cosas que tiene que ser el pastor no se las envidia yo creo que nadie. Pero bueno, de acuerdo. Entonces, 8, porque este da el espíritu de sabiduría. Muy bien, vamos a ir hablando de eso un poquito de cada uno. El espíritu de sabiduría es hablar la verdad de la fe, pero no solo hablar de la fe, hablar de la verdad de la fe, sino que es aplicarla en mi vida, o sea, ser un reflejo viviente de la palabra de Dios. Ese es el espíritu de la palabra de sabiduría, porque después viene la palabra de ciencia, que entonces uno dice, bueno, ¿qué será la diferencia entre sabiduría y ciencia, verdad? La de ciencia es cuando uno entiende las verdades ocultas que están aquí en la palabra y las logra explicar de manera sencilla al auditorio, ¿verdad? Entonces este don de ciencia ha servido muchísimo, porque vean que nosotros, gracias a eso, ya ustedes, la mayoría de Biblias, todas tienen concordancia, ¿verdad? Entonces están unidos acá en las temáticas, entonces se facilita muchísimo el estudio de la Biblia. Imagínense antes, en la antigüedad, cuando solo estaban los libros, ni siquiera teníamos versículos, entonces como decían, mira, me acordé de algo aquí, no se acuerdan en qué parte está. Ahora ya lo tenemos tan bien estipulado que nosotros tenemos capítulos y versículos y podemos ir a ese punto y nos es muchísimo más sencillo. Después de ese habla en el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Vean lo que les digo del don de fe. El don de fe es la oración, importantísimo en la iglesia, que tenemos que estar pidiendo siempre oración para que nos esté yendo bien en todo lo que hagamos. Después dice otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado con este don de sanidades, porque también se ha prestado para las iglesias, principalmente las iglesias pentecostales, para hacer las famosas noches de sanidades, ¿verdad? Entonces las personas llegan enfermas y salen limpias. El don de sanidades no es eso, no es que, ¿verdad? Tiene don de sanidad fulano y entonces está curando como si fuera un doctor, porque eso no es así. Ya este don cesó, ¿verdad? Vean que incluso el mismo Jesucristo, desde que nació hasta el año 30, no hay registros de que él hubiera hecho milagros o proezas o prodigios, ¿sí o no? No hay. ¿Por qué no lo hizo? Si es Jesucristo, es Dios, ¿sí o no? ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesucristo? Las bodas de Caná. ¿Y qué le dijo a María? Mi hora no ha llegado. Mi hora, no, y María le dijo, María le dijo eso, pero Jesús le dijo, es que, mujer, mi hora no ha llegado. O sea, no me ponga a hacer cosas que yo sé que puedo hacer, pero todavía es que no es el momento. Entonces, el don de sanidades se utilizó
como una señal para que la gente verificara el ministerio de quien estaba haciendo. Era una forma como de respaldo de los ministerios. Entonces Jesucristo lo utilizó durante 3 años, porque imagínense que él hubiera dicho que era Dios, ¿verdad? Que él es Dios, pero no tenía respaldo. ¿La gente, ustedes creen que le hubiera creído? Por supuesto que no, ¿verdad? Incluso con los milagros que hizo, hay muchas personas que aún no creen, piensan que fue un gran profeta, un gran maestro, pero hasta ahí. Entonces, ¿cómo hubiera sido una señal de verificación de su ministerio? Y hay un ejemplo clarísimo que me encontré y me llamó muchísimo la atención, que incluso Pablo no utilizaba esto como si fuera, ¿verdad? Usted queda sano, no fue una cosa así. Y vamos a ir un momento a Hechos 28, 8 y 9. Ese es un ejemplo donde Pablo sí utilizó el don de sanidad y vamos a ver por qué. Y les voy a presentar otro ejemplo donde Pablo no lo utilizó y uno hubiera dicho, ¿pero por qué? ¿Por qué no lo utilizó? ¿Verdad? Para que ustedes entiendan que este don de sanidad ya cesó porque se utilizaba como una señal para verificar el ministerio, o sea, para darle un respaldo al ministerio. Alguien que tenga Hechos 28, 8 y 9, por favor, se pone en pie. Amén. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Muy bien, hasta ahí. Entonces había una persona enferma, entró ¿quién? Pablo, y le sanó. ¿Sí o no? Está claro ahí. Eso quiere decir que Pablo utilizó el don de sanidad ahí, pero usted necesitaba en ese momento una señal para que la gente viera que había respaldo de parte de Dios en el ministerio de Pablo. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde Pablo no lo hizo. Vamos a ir a Filipenses 2:27. El que lo tiene, por favor, lo lee. ¿Alguien lo tiene? Pues en verdad, estuvo enfermo por culpa de mí, pero Dios tuvo misericordia de él, no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Muy bien, ahí nos está hablando de Epafrodito, es que eso nada más puse el versículo resumido, ¿verdad? Voy a leerles desde ustedes el 25, Filipenses 2:25 dice: tuvo por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Entonces fue Pablo que lo sanó. ¿No? Pudo haber Pablo utilizado su don y decir, usted queda sano, ¿verdad? No era correcto, ¿verdad? Porque recuerden que el don de sanidad se utilizó como una señal de respaldo divino para el ministerio de la persona. Entonces vean que Jesucristo lo sanó, pero no porque, ¿verdad? Por otra cosa, sino como un milagro lo hizo, que es diferente. O sea, entendamos que el don de sanidades ya cesó. Esas campañas de sanidad extrema y sanidad para el pueblo y todo eso, muchachos, no nos engañemos, ese don ya no está. Eso es un respaldo, porque imagínense si no que estas personas van a decir, yo sano, entonces empiezan a poner las manos como si fueran doctores y tal vez lo que tiene es una enfermedad que sea tratable 100% por un médico. Y Jesucristo puede actuar a través de los médicos. Amén. Muy bien. Entonces vamos con el siguiente don, sanidades. 10. A otro don también que hay mucho problema con eso. 10. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Entonces vamos con estos paso a paso. El hacer milagros. Otro don que está de moda en las iglesias. Ese don también ya cesó, o sea, tengámoslo claro, ya ese don no se utiliza, porque Jesucristo fue el que lo utilizó y nuevamente se utilizaba para verificación. Recuerden que Jesucristo convirtió en 2 ocasiones panes y peces para multitudes. ¿Quién ha hecho eso? Eso es un prodigio increíble, ¿verdad? Entonces, si todos pudiéramos hacer milagros, ¿ustedes creen que sería tan prodigioso el milagro que hizo Jesucristo? ¿Verdad que no? O sea, no tiene sentido que sea tan prodigioso. Por eso es que el don de milagros ya también cesó. Tenemos que dejarlo claro que eso ya no se utiliza, no debería utilizarse en las iglesias como pretexto para hacer una noche de sanación y milagros, ¿verdad? Atención al siguiente don que también es muy utilizado en las iglesias, especialmente en las pentecostales. Profecía.
La Biblia es muy clara, ya se cerró. Ya no va a venir nadie aquí a inventar nada más. Lo que está en la Biblia está. Usted puede utilizar el don de profecía mediante el estudio de la palabra y hablar de lo que está en la palabra, de las cosas que van a suceder en el futuro. Ese es un don de profecía bien utilizado. Un don de profecía mal utilizado es que yo les diga a ustedes que el Jesucristo me acaba de hablar y que a todos les va a ir bien la otra semana, ¿verdad? Porque es una profecía. Eso no existe, ¿verdad? Déjenlo claro, eso no existe. Porque la Biblia dice en Apocalipsis, recuerden que maldito el que le agregue palabras a esta palabra que ya está escrita. Ya la Biblia está, muchachos, no vengamos a inventar cosas que ya están. Si usted quiere profetizar, no hay problema, pero estudiese bien la Biblia y habla de la Biblia. Ahí usted podría utilizar el don de profecía, pero de la Biblia, ¿verdad? No de que usted se soñó algo, porque recuerden lo que hablamos al principio, eso era lo que hacían en los templos de aquel tiempo en Corinto. Ese tipo de profecías venían de la exaltación y de esas loqueras que les agarraban, por decirlo de esa forma. ¿Estamos claros? Muy bien. El siguiente don es el de discernir espíritus. Ese sí es muy importante en la iglesia. El don de discernimiento de espíritus son aquellas atalayas o personas que están en la iglesia y que están protegiendo, ¿verdad?, las prédicas de aquellas personas que suben al púlpito, tal vez dicen alguna herejía y no pasa nada. Esas personas están siempre muy atentas como atalayas. Recuerden que la atalaya es el que vigilaba, ¿verdad?, que no viniera ningún enemigo. Entonces esas atalayas sí tienen que estar muy presentes, y siento que este don de discernimiento de espíritus es muy importante en la iglesia local, porque tienen que estar muy atentos, porque siempre hay muchos lobos y el diablo siempre quiere meterse en la iglesia y suavecito y despedazarla, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hace eso? Lo hace suavemente, y el atalaya tiene que estar atento y decir: hey, atención, esto es un peligro, esta persona que está viniendo me parece que viene con malas intenciones, ¿verdad? A veces por desgracia el don se abusa y más bien no permite nada, ¿verdad? Más bien cierra la iglesia y la frunce, cuando más bien recuerden que la iglesia es una comunidad de pecadores, de santos que pecan. Amén. Somos santos que pecamos por nuestra naturaleza caída que aún tenemos. ¿Estamos claros con eso? Muy bien. Y después, los últimos dos que habla de Corintios, están los géneros de lenguas y la interpretación de lenguas, ¿verdad? Entonces, este género de lenguas y interpretación de lenguas, muchachos, también ya se sabe. Cada quien hablamos un idioma claro. Recuerden que el don de lenguas se utilizó al principio en la iglesia primitiva porque Pedro habló un sermón y había muchas nacionalidades y cada quien entendía en su idioma. Entendía. No es que yo estoy hablando aquí en inglés y ustedes me entienden en español. Eso no existe, para eso ya hay traductores, muchachos. Y si no estudian dos idiomas, entonces si van a hablar en inglés, pues hablan en inglés, y si no, cambien al español, ¿verdad? Entonces ya no es eso. Y recuerden que en muchas iglesias, recuerdo cuando yo estaba niño, mi papá me llevaba a la iglesia donde él asistía, y siempre era como matemático, ¿verdad? Siempre estaba en la oración era como de 1 hora y media, era una cosa exageradísima. Ya a la hora y 20 minutos se levantaba una señora siempre y empezaba a hablar en inglés, ¿verdad? Y 5 minutos después, cuando terminó ya que no se sabía ni qué decía, además no entendía yo cómo hacía para hablar tantas cosas sin sentido, seguro practicaba en la casa o algo así, no sé cómo la haría, ¿verdad? Se levantaba otra persona y decía: el Espíritu de Dios ha hablado y dice esto, y empezaba la otra a hablar. Entonces, en las iglesias pentecostales han tomado esto como el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. No existe. Esas son cosas de tu propia concupiscencia, de tu propia carnalidad, que te están saliendo ahí jerigonzas, te están haciendo cosas, pero no existe. A menos, ¿verdad?, que no creo que pueda pasar, pero tal vez si estuviéramos en Medio Oriente, pongamos atención al ejemplo, si estamos en Medio Oriente y yo le estoy hablando a una persona en español y él me está entendiendo en árabe, ok, se está manifestando un don de lenguas, está muy claro, ¿verdad? Pero eso solo lo sabía la persona en ese momento que está, y lo utilizaría Dios para ese propósito, no para el propósito que tenemos ahorita, que todos estamos hablando de qué me sirve a mí hablarles a ustedes en inglés y también ninguno habla inglés. Tampoco hablo muy bien inglés, ¿verdad? Entonces tampoco me va a salir todo muy bien. Pero ¿de qué sirve hablar en inglés si ustedes están en español? Yo puedo hablar en español y todos me van a entender el mensaje que estamos hablando aquí. ¿Para qué voy a hablar en inglés? Que no me entiendan, que me entiendan la mitad. No sirve de nada. Por eso es que estos dones ya se saben. Tengamos claros que una iglesia tiene que utilizar
los dones de Jesucristo, pero utilícenlos bien. No es que vamos a inventar cosas, ¿verdad? Cosas que ya estén inventadas. Amén. Y vamos a ir al versículo 11 como para ir cerrando la prédica. Dice así: todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Recuerden que en todos los versículos anteriores estaba bien claro el Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. ¿Verdad, John? No, hablando de esto de dónde lejos de Ajá. en la campaña que había hecho el doctor, Sí. me había comentado una vez que él venía con él había conseguido porque un señor griego, y que cuando llegaron ahí, estaban con la casa, cuando llegaron, una persona de una iglesia le empezó a hablar a él en su idioma, y él le hablaba, y ella le entendía, y le hablaba, ¿verdad? Y dice que él se quedó, ¿verdad? Impresionado. Y era una muchacha de la iglesia que nada que ver con no sabía qué. Ok, pero eso podría ser una manifestación pequeña de lenguas, pero estaban hablando un idioma y los dos se estaban entendiendo, entre ellos dos. Probablemente la muchacha sí hablaba griego, no creo que sea de un momento a otro que resulta que sepa hablar griego corriente, pero puede ser, puede que Dios utilice a esa persona en ese momento para hablar. Pero digamos, el problema es que en Corintio agarraban la fiesta de empezar a hablar como locos, de cosas que no entendían, y después salía otra persona que decía: yo entendí lo que él dijo. Es mentira, ¿verdad? Tenía que ser efectivamente que una persona aquí hable inglés, entonces yo hablo el mensaje en inglés y alguien se levanta y diga: lo que él dijo es tal y tal y tal cosa. Ok, diferente. Diego. El asunto con los dones en la iglesia, como muy bien lo dijiste, es una edificación del cuerpo de Cristo. Hay dones que son utilizados, que Dios permite para la evangelización, y hay otros dones que Dios nos da para el crecimiento congregacional. Los milagros que se hacían en las épocas de la iglesia primitiva era, como muy bien lo dijiste, para respaldar la persona está viniendo de Dios. ¿Por qué? Porque hay un montón de personas que, como todo en el mundo es una moda, se montaron en una moda para entrar al evangelio por dinero, por moda, y hablaban cosas que no eran de Dios en nombre de Dios. Entonces, ¿cómo usted sabía que alguien estaba hablando de parte de Dios y cómo alguien estaba hablando con perras? Y pues aquí un respaldo que era el milagro. Exactamente. Eso es lo que pasaba. Ahora, vamos con el asunto de las lenguas. Las lenguas fueron permitidas, creadas, hechas, lo que usted quiera ponerle por Dios en su momento, como un don para la evangelización. Correcto. Entonces, ahorita también Dios permite, porque Dios nos manda a ser dirigentes. Entonces, en esa época Pedro no tenía una escuela de griego, tenía una escuela de armenio para meterse a clases y ir a evangelizar ahí. Dios permitía eso para que pudieran hablar. Ahorita, yo considero, somos nosotros la gran mayoría cristianos, que si existiera el don de lenguas, como Dios lo permitía en ese momento, y nadie se preparaba. Digamos, un montón de vagos hablando lenguas. Sí, es buen ejemplo, digo, es totalmente cierto. Yo diría que, vean que ahora tenemos tantas facilidades que efectivamente uno puede estudiar. Ahora hay una aplicación buenísima en internet para aprender idiomas y es gratuita. Entonces, nosotros nos podemos preparar si queremos evangelizar en francés, en arameo, en el idioma que ustedes piensen, pero podemos prepararnos. O sea, Dios nos deja herramientas para que nosotros nos preparemos. No es que vamos a ir a Arabia a predicar y vamos de buenas a primeras, ¿verdad? Y nos vamos y Dios va a hacer el don de lenguas porque Dios lo respalda. No, tampoco así, muchachos, hay que prepararse, ¿verdad? Entonces recuerden que entonces el pastor en este caso tiene la responsabilidad, porque recuerden que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y Jesucristo deja autoridades. En el caso de la iglesia ha dejado al pastor como autoridad. Entonces el pastor es el que debe de reconocer, animar y utilizar los dones, ¿verdad?
utilizar los dones. Entonces, si Él nos pide a nosotros que hagamos algo, muchachos, entiendan que más bien es un privilegio, porque Dios nos está llamando a servirlo en algo X o Y, lo que sea, ¿verdad? Y otra cosa es que nosotros no debemos de buscar los dones. O sea, no es que nosotros busquemos el don de, no sé, de discernir espíritus, porque los dones no se buscan, sino que son recibidos. Vean lo que dice al final 11 y márquenlo por favor para que lo entendamos. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ese Él quiere, ¿verdad? Marquémoslo. ¿Por qué? Ese Él quiere significa como, básicamente como el Espíritu y como Cristo le da la gana. O sea, no es lo que nosotros queremos, sino es como a Él le da la gana. Y nosotros entonces acatamos como siervos que somos. Amén. Que tenemos que dejar bien claro eso. Los dones no se buscan. Entonces también me llamó mucho la atención porque mucha gente se quiere ir siempre de la iglesia local. ¿Y cuáles son las principales excusas que buscamos para irnos de una iglesia? Número uno, tuve un problema con los hermanos, o sea, una contienda con hermanos. Me peleé con John, ¿verdad? Entonces, escuché, John, ya entro yo y ya me hace caras. Es normal. Bueno, muchachos, los problemas siempre van a existir. Entonces, ¿cuál es la solución a ellos? Vamos a ir un segundo a Mateo 18:15 para que veamos cómo los podemos tratar. Bueno, para que somos personas adultas y entonces podemos hablar los problemas, ¿verdad? Pero el diablo también obviamente se aprovecha este tipo de cosas para que nosotros caigamos y romper la unidad de la iglesia local. Amén. Entonces dice Mateo 18:15, leo para ustedes. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, cambiamos peca contra ti, si tu hermano te falta el respeto, por decirlo así, ve y repréndele estando tú y él solos. O sea, ahí nos dice, si usted tiene un problema con alguien, llámelo aparte, venga, y le dice, mira, tengo un problema, es que me caíste mal cuando me hiciste esta cosa. Hablen, ¿verdad? Estando en todo, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Ven? Entonces, si tenemos una contienda, básicamente comportémonos como adultos y hablemos con esa persona. Pero no es que hablemos con la persona y yo le digo desde el púlpito, ¿verdad? Yo la semana pasada me hiciste caras, me caíste mal. Aquí dice en privado, ¿verdad? En privado, que nadie se dé cuenta, eso significa privado, ¿verdad? Que nadie sepa, nadie supo, nadie vio. Hablamos y se acabó el problema y ahí cesó, se cortó el problema. Aparte de que si nosotros decimos que tenemos contiendas con hermanos, usted se va a ir para otra iglesia y le aseguro que un tiempo va a tener una contienda con hermanos y se va a ir a esa iglesia y va a ir a otra y va a tener otra y en eso se va a ir su vida, se lo aseguro. Después podemos decir que es que uno de los líderes pecó, ¿verdad? Pecó y como era santo entonces no podía pecar, ¿verdad? Eso no existe, ¿verdad? Sino que Pablo más bien nos pedía que lo restauremos, porque nuevamente recuerden que somos una comunidad de santos que pecan por nuestra naturaleza caída. Amén. Busquemos un segundo Gálatas 6:1, a ver si apunté bien ese versículo. Gálatas 6:1, sí. ¿Alguien lo tiene? Gálatas 6:1 dice así: hermanos, aquí está, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, ok, ahí dice que los líderes están exentos. Okay, dice alguno es cualquiera. Fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, si un líder pecó es porque por desgracia, es humano, ¿verdad? Y es tendiente a pecar. Por ende, entonces, lo que hay que hacer es restaurarlo para que vuelva a ser, valga la redundancia, restaurado y sea reinstaurado dentro de la iglesia. Entonces, esa no es tampoco razón para decir que no de la iglesia. Otra razón, hay asuntos de doctrinas secundarias, que eso es el pastor, es el especialista en eso. No podemos hablar, pero de que podemos hablar de una doctrina secundaria, el pastor, no sé. La alabanza. La alabanza. Sí, podemos decir que es que Ricardo canta demasiado re feo, no me gusta, entonces no voy a cantar más, ¿verdad? Entonces me voy de la iglesia porque canta muy feo. Eso es un asunto de doctrina secundaria que no va a afectar el punto, ¿verdad? O sea, eso no es tan importante como para que usted diga. Pues le aseguro que usted se va y en la otra iglesia hay otro que canta más feo, ¿verdad? Y en otra iglesia... No creo, pero no importa. Va a haber otro que cante entonces más feo, ¿verdad? O vaya a Ricardo, sí. como una vez que un señor, una familia
familia se fue porque bautizábamos a la hija en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el papá insistía en que tenía que ser solo en el nombre de Jesús. Bueno, vean el ejemplo que acaba de poner el pastor, muy claro, que se bautiza en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el papá dijo que no, que era solo el nombre de Jesucristo. Esto es algo secundario que no viene al caso. A menos que, ¿verdad? Ya si nos están diciendo, por decirles algo, que estoy cambiando la doctrina, yo desde aquí les estoy diciendo que la salvación no es por gracia, sino es por obras, o sea, en base a lo que ustedes hagan, muchachos, ahí sí estamos en problemas. Estamos en una iglesia, mucho cuidado, hay que salir huyendo. Y bueno, número uno, quien esté hablando aquí hay que bajarlo, o sea, los atalayas que están abajo son los que tienen que hacer como de una vez tirar la flecha, ¿verdad? No hay que dejar ni que terminen de hablar. Amén. Muy bien. Otra cosa, y esta, yo la he escuchado miles de veces, es que en la iglesia le hace falta amor, ¿verdad? Llego ahí y no me dan amor. Muchachos, eso es falta de unión, ¿verdad? A cualquier iglesia, le aseguro que usted va a ir a todas las iglesias y siempre va a ser el mismo problema, porque el problema no es la iglesia, el problema sos vos. A la iglesia se viene a servir y a dar amor, no a recibir. Si usted quiere recibir amor, para eso está la esposa, o para eso está la mamá o el papá, ¿verdad? A otra cosa, usted viene a la iglesia a servir y a darle amor a los demás. Esa es otra excusa que he escuchado otra. Y nos quedan dos. La siguiente es que no me quiero someter a la autoridad. Es que el pastor me habló muy feo la semana pasada, me llamó aparte y me dijo que me tenía que cortar el pelo, ¿verdad? No me gustó, ¿verdad? Muy bien, si usted no se quiere someter a la autoridad, mi hermano, ¿verdad? Lo siento mucho, pero hay un ejemplo en la Biblia, lo que no recuerdo exactamente dónde está, en Coré, ¿verdad? El ejemplo de Coré, que Coré dijo, Moisés ya está muy viejo, está muy feo y aparte se divorció. Tenía todos los argumentos para decir, efectivamente ya Moisés está fuera. Pero Jesucristo dijo, es que, un momentico, quien eligió a Moisés fui yo. Y si yo digo que él haga las cosas, es él y punto. Y recuerden que a Coré la tierra se abrió y se tragó a él y a su familia vivos al infierno y se volvió a cerrar. Yo creo que hasta el momento nosotros no hemos visto algo similar, que la tierra se abra, se trague a la persona viva al infierno y se vuelva a cerrar. Con eso yo creo que fue más que suficiente. Es una lección de vida para decir, si usted no se quiere someter a la autoridad, mi hermano, tenga miedo, ¿verdad? Cerca mío mejor no esté por aquello que se quiera abrir la tierra, ¿verdad? Porque eso podría pasar. Y por último, puede ser que no soportamos la verdad de la Biblia, es decir, que tal vez lo que hablamos aquí, ¿verdad? Lo que se está hablando dentro de la iglesia local, te esté cayendo pesado al estómago, o sea, no te gusta, básicamente me están hablando de ciertas cosas que no me están llamando la atención. Entonces lamentablemente eso no es culpa de la iglesia local, sino también es parte de tu propia carnalidad, o sea, es propia de la propia carnalidad. Veamos un segundo a 2 Timoteo 3 para que veamos ahí qué nos dice. Veamos si me perdió Timoteo. 2 Timoteo 3, perdón, 4, 2 Timoteo 4. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Leo para ustedes, vean lo que dice. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, me gustó más como habló fulanito en tal lado, ¿verdad? Y en las iglesias que me están lloviendo muy feo, o sea, hablan muy feo de cierto tema y no me gusta. Es que, hermano, examínese porque eso es su propia carnalidad. Y para todas estas cosas que están sucediendo aquí, para eso tenemos que utilizar los dones de la iglesia. Entonces, ¿qué podemos hacer si estamos teniendo un problema de estos en la iglesia? Pues buscamos a la cabeza, buscamos al pastor y le exponemos nuestro caso para que él nos diga, bueno, vamos a hacer esto por lo otro. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un problema con un hermano, que ya lo vimos, y yo no tengo tanto orgullo que no puedo ni siquiera decirle a la otra persona, necesito hablar con vos, porque suele suceder, somos personas y somos así, somos tenientes de la carne, pues entonces hablemos con el pastor y que él nos ayude a resolver los problemas. Amén. Entonces recuerden, para hacer el resumen, lo más importante del día de hoy es que no ignoremos los dones que hay en la iglesia, pero que principalmente los dones están puestos en la iglesia para edificación de la iglesia, para edificación de los hermanos que estamos dentro de la iglesia,
y que los dones, aunque ustedes no lo crean, pueden estar llenos de carnalidad. Entonces tenemos que tratar de quitar esa grasita de carne para que quede eso y que los dones sean pulidos y sean ejercidos en la iglesia como tienen que ser, y obviamente que se engrandezca el nombre de Jesucristo, no el nombre de la persona. O sea, nuevamente, los dones no son medallas que se cuelga uno en los brazos ni en los pechos como los militares. Esos no son dones, ¿verdad? Esos son orgullos que tienen los militares. En la iglesia no funciona así. Los dones más bien son para servir. O sea, entre más quiere usted tener dones, pues sirva más, váyase más abajo. O sea, deje que lo que usted tenga más dentro de la iglesia para que usted pueda servir. Amén. Entonces nos vamos a poner en pie y vamos a orar. Padre Santo, te agradecemos este hermoso domingo que nos permite reunirnos en la iglesia local. Agradecemos los dones, Señor, que tú has dejado en la iglesia, Señor, para que tengamos crecimiento horizontal y vertical para tu nombre y para engrandecerte. Te oramos por Jesucristo para que tú nos ayudes a entender que esos dones son exclusivos para la iglesia y para el crecimiento de la misma, y que debemos utilizarlos dentro de la misma, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.